Gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Que la gracia de Dios sea sobre usted y que este programa sea de provecho espiritual y un desafío para su conciencia. Hoy tenemos un tema basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del verso 13 al 36, que obviamente no voy a leerlo todo, sino los textos en los cuales me voy a ocupar. Hoy vamos a ver cómo el Señor pronuncia varios ay, Él juzga, acusa a los escribas y a los fariseos hipócritas religiosos. ¿Por qué? Porque Jesús presenta una denuncia severa dirigida contra los dirigentes religiosos que habían rechazado una parte de la palabra de Él y lo habían reemplazado con sus propias ideas, le habían puesto sus propias interpretaciones, sus nuevas revelaciones, y eso es lo mismo que está pasando ahora. Hay mucha nueva revelación que Dios los puso para gobernar la iglesia, que tienen una nueva visión de lo que es la iglesia del Señor y predican parte del Evangelio, pero ellos terminan predicando y enseñando sus propias ideas, su propia teología. Por eso en el versículo 23 de Mateo 23 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Y en el versículo 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vemos aquí a un señor que les predicaba sin pelos en la lengua a los líderes religiosos, y hoy hace falta mucho esa prédica, porque hoy cada uno está interpretando la Biblia como quiere y le añade la revelación que quiere, y hasta escriben libros. Usted ve, vaya a una librería cristiana y allá cuenta cualquier cantidad de autores que supuestamente el Señor se les ha aparecido, que el Espíritu Santo les ha dado nuevas revelaciones y las quieren instituir como normas, como el nuevo pensamiento, el nuevo camino, la nueva guía de Dios para la iglesia del siglo XXI. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y la escritura no puede ser quebrantada. Y el que quitare o añadiere a las palabras de esta profecía, su nombre será borrado, quitado del libro de la vida. Así que todas las personas que están trayendo nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones antibíblicas para sacar provecho económico del pueblo de Dios, ya saben que su nombre ya está borrado del libro de la vida. En otras palabras, están bajo juicio y condenación. Por lo tanto, usted como feligrés debe pensar bien si sigue patrocinando ese tipo de ministerios, porque usted está haciendo partícipe y apoyando ese evangelio con levadura. Y Jesús decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, mi amigo, hoy en día pues los líderes religiosos y ministros de esta época, cuya conducta pública parece recta delante de la sociedad, son unos grandes ministros, siervos de Dios, pero su corazón está lleno de ¿qué? De orgullo, de hipocresía, de lascivia, de maldad. O sea, ante la congregación son unos santos inmaculados, pero ellos llevan una doble vida. Otros se van para otro país o para otras ciudades y allá le dan rienda suelta a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, y llevan una vida libertina. Nadie los conoce, nadie sabe. Muchos prefieren irse a otro país porque allá tienen mayor tranquilidad y se preocupan menos de ser reconocidos. Pero Dios los está viendo. Dios los está viendo. Entonces, mi amigo, Dios los considera como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, atractivos, pero tenían hediondez delante de Dios, eran corruptos. Todo eso estaba en su interior, aunque por fuera parecían, oh, qué siervo, qué sierva, qué ministro, qué ministra, qué líder, oh, qué obra. Pero Dios mira más allá de lo que ven los ojos humanos. Por eso, el Espíritu de Cristo
No es un espíritu tolerante. El Espíritu Santo no es un espíritu tolerante, ni alcahuete, ni consciente a nadie que, bueno, él predica bonito, Dios le dio una unción poderosa y mueve multitudes y por eso tiene licencia para adulterar, para tomar, para ser lascivo, concupiscente, para ver si tiene derecho a echarse unas canitas al aire viendo pornografía por la internet. No, mi amigo, no. El Espíritu Santo demanda fidelidad, santidad y obediencia absoluta, y el Espíritu Santo y la palabra de Dios no son tolerantes con el pecado, no son condescendientes. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no se acomodan a nadie. Es uno el que tiene que acomodarse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a como yo quiera. Por eso Dios demanda y dice en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, Cristo no fue un predicador débil. Hoy tenemos predicadores con un lenguaje espectacular, con una dulzura, con una cara. Y ahí en la televisión han presentado documentales de predicadores que instruyen a sus camarógrafos y tienen la capacidad de llorar en el servicio y para que les hagan la toma y la gente y la teleaudiencia vea: oh, qué hombre tan piadoso, oh, qué hombre tan santo. Pero alguien decía por ahí: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Por eso los predicadores de la palabra de Dios deben ser hombres de carácter, que no toleren el pecado. Por eso el Señor mostraba su enojo contra el mal. Le voy a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 21, verso 12 al 17. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían. Ese fue el saludo. Él no llegó besando, abrazando y que la gente le aplaudiera. ¡Oh, llegó Jesús! ¡Vamos! ¡Qué bendición! Llegó el reverendo, llegó el apóstol, llegó el profeta. ¡Aplausos para el hombre de Dios! El Señor no hacía eso ni admitía eso. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Ay, 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 ese era Cristo, el Dios de amor y misericordia. Sí, ese era con carácter. Cristo tenía los pantalones bien puestos. Dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está. Y empezó a hablar con la autoridad. Él no es el predicador. El Señor quiere que usted cambie. Ovejita linda, siervas lindas del Señor, amados. Mi precioso pueblo de Dios, Dios los ama. Y si supiera cómo se pone Dios cuando los ve, y lo más de lindos que se ven, y la gente: ay, tan lindo que me habla el líder, ay, tan lindo, ay, eso es lo que me fascina de ser pastor, eso me llena. Ay, no, sí, por eso es que yo me congrego. Ay, no, es puro amor, ay, qué bendición. Entonces este Jesús no le sirve a más de 4. No quieren este tipo de Cristo. Dice: y les dijo, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y de frente les dijo: ustedes son unos ladrones, comerciantes que venden todo en la iglesia. Y no está pasando eso en la iglesia. Oh, claro que está pasando y va a seguir pasando. Dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes, o sea, los líderes, los dueños del negocio, los duros, los santos, los ungidos, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David, ¿qué se hicieron? Ellos no se unieron al coro. Sí, gloria a Dios, al Cristo, gloria a sí, sí, bendito sea el Cristo. Se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándole salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces vemos, aquí tenemos una pequeña visión de cómo era Cristo. Cristo predicaba con carácter, con autoridad. A Cristo no le gusta tanta melosería y tanto beso y tanto abrazo. ¿Cuántos ministerios se han echado a perder porque están besos y abrazos, el pastor y beso y abrazo, y entre beso y abrazo van haciendo la lascivia, la concupiscencia, el adulterio? ¿Y cuántos siervos de Dios no han sido derribados por eso? ¿Por qué? Por estar con tanto beso y tanto abrazo. Jesús no andaba en eso. Él andaba predicando, sanando y echando fuera demonios. Entonces Jesucristo denunciaba el pecado, denunció la corrupción de los líderes. Mire lo que dice ahí en el versículo 25.
Dice así, permítame decir. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? Entonces voy a leerle ahí se me perdió aquí la cita, un momentico. Gloria a Dios. Aquí, Mateo 23, ya regreso allá. En el versículo 25 dice así, mire, escuche. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Fuerte palabra. Porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor era fuerte con la palabra. El Señor no andaba con contemplaciones. ¿Por qué Él predicaba así? Porque Él quería que la clase religiosa, los líderes, fueran santos y llenos de su palabra y del Espíritu Santo y llevaran eso al pueblo de Dios para que el pueblo fuera fuerte espiritualmente y fuera fuerte y santo y temeroso de Dios porque tenían el pleno conocimiento de la Escritura. Y hoy no está sucediendo lo mismo y está pasando lo mismo que en el tiempo de Cristo con los fariseos. Y por eso, ¿en qué terminó todo este enfrentamiento? En que ellos se complotaron, la clase dirigente se complotó y digamos, tenemos que acabar con esta persona, nos está dañando el negocio, nos está creando muchos problemas, por lo tanto nosotros tenemos que sacar a este hombre del camino. Y lo sacaron, pensaron que habían vencido y lo que hicieron fue cumplir el plan de Dios. Por eso Cristo, que ama y seguirá amando las Escrituras, que son inspiradas por su Padre y por el Espíritu Santo, a Él sí le dolía ver cómo las personas eran destruidas por la destrucción, por la distorsión, por la manipulación del Evangelio. Mire lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 2 y 3, mire lo que dice, le leo aquí, mire. Dice así, vea. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, que muera, ¿qué? Irremisiblemente. Entonces, mi amigo, aquí tenemos un conflicto tremendo. Todo lo hacía el Señor, ¿por qué? Porque Él era fiel a su llamado. Y cuando hay un hombre o una mujer de Dios fiel a su llamado, predica la Escritura como es. Porque Él no ha sido llamado para ganar fama. Los ministros de Dios no han sido llamados para ser aplaudidos y reconocidos y considerados como ídolos o como vedettes del Evangelio. El único ídolo, si se puede decir, es Jesucristo. De resto, todos somos siervos de Dios, pero todo siervo de Dios está llamado a ser fiel y predicar el Evangelio como está, para que la gente se arrepienta y conozca el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Por eso, Él usaba palabras fuertes, como decía, hipócritas. En Mateo 23, 15, el Señor que les dice, hijos del infierno, mira, les leo, Mateo 23, 15, dice así, vea. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra, ¿para qué? Para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hoy está pasando lo mismo, se está predicando un evangelio espurio, predican parte o una gran mayoría de palabra bíblica, pero al final o en el momento que ellos lo consideren preciso, le meten su levadura, su doctrina, y están llevando a la gente hoy en día. Miles de cristianos van a ir al infierno creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque están recibiendo y siguiendo la doctrina y mandamientos de hombres y no están siguiendo el evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor le llama a la gente a que escudriñe la Escritura por usted mismo. Sí, está bien que tengan nuevas enseñanzas y todo eso, pero que sean fieles y se alineen con la Escritura, ni se aparten ni a derecha ni a izquierda, porque Dios demanda fidelidad y la Escritura no puede ser quebrantada. Por eso el Señor le decía a los fariseos, guías de ciegos. Es tremendo, vea. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Les dice, insensatos y ciegos. O sea, el Señor era fortísimo. Él no estaba de acuerdo con la injusticia, no estaba de acuerdo con el manoseo de la palabra, con la tergiversación de la palabra. Y ese Cristo de hace 2000 años es el mismo Cristo de ahora y que se está prestando para venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si usted quiere formar parte de esa iglesia, usted tiene que ser fiel a la Escritura. Fiel a la Escritura.
Porque el mismo Cristo es el verbo, y ahí Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, mi amigo, Cristo es la palabra pura. Luego, Él más que nadie conoce la Escritura, porque Él es la palabra viva. Y usted no va a engañar a Cristo con sus doctrinas de demonios, guías de ciegos, insensatos. Les llevaba robos, les acusaba de robo o de injusticia en el versículo 25. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiar los de afuera, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor era tremendo. En el versículo 28 dice que están llenos de iniquidad. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces el Señor es hipócritas. El Señor es tremendo. Acusa de inmundicia, de sepulcros blanqueados, llenos de iniquidad, serpientes y generación de víboras. En el versículo 33 les dice así, claro, sin dolor, sin manoseo, sin maquillaje, serpientes, generación de víboras. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, todos aquellos que seguían en ese tiempo a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, al grupo de herodianos, pero especialmente los fariseos, que eran los maestros de la ley, estaban siendo llevados por ellos paso a paso hacia el infierno. Ahí lo dice. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras. Gente muy astuta, sagaz para manipular el evangelio, la palabra. Y el Señor se levantó contra eso. Hoy, ¿qué le diría Cristo a muchos predicadores y líderes que manosean, esconden el pecado, lo consienten, lo maquillan? Al pecado le llaman debilidad o enfermedad. Pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y para solucionar el pecado usted necesita abandonarlo, arrepentirse y abandonar y dejar que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado. Pero hoy tenemos cristianos que cada mes, cada 3 meses caen en adulterio. No, yo me arrepiento y vuelvo y sigo. Dios es amor. Y vuelven y caen en adulterio. No, yo no sé qué pasa, pero yo no soy capaz de dejar el cigarrillo, no soy capaz de dejar la marihuana, no soy capaz de dejar a aquella muchacha, es que yo vivo obsesionado con ella. Yo le he pedido a Dios que me libere de eso. Mentiroso, usted no quiere tomar la decisión de arrepentirse y cortar radicalmente en el pecado en el nombre de Cristo, que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Si a usted lo separa una botella, lo separa una telenovela, lo separa el fútbol, lo separa cualquier programa de televisión, una amistad. Si a usted lo separa el sexo, la pornografía, no es que no soy capaz de dejarlo, ¿cómo que no? Usted puede, todo lo puede en Cristo, pero tiene que tomar decisiones y actuar varonilmente en forma madura y tirarse al piso y pedir que Dios le dé la liberación. Pero no, eso no lo quieren hacer. Quieren es que otro pague el precio por ustedes, quieren es que otro ore por ustedes y en forma mágica ustedes ser liberados. No, Cristo pagó el precio. Y uno de los precios que pagó, lo pagó por esto, por predicar el evangelio y decirle a los líderes, prediquen y vivan el evangelio como es. No sean hipócritas, no sean serpientes, generación de víboras. Eso lo decía el Cristo. Ahí están letras en rojo en las Biblias de estudio, en Mateo capítulo 23, 24, 25, en todos los capítulos del evangelio donde habló Cristo, está todo en rojo. Así que mi amigo los llamó hasta asesinos en el versículo 34. ¿Hasta dónde era la valentía, el carácter y la vehemencia del Señor por hacer cambiar a esta gente, que cayeran en cuenta? Pero no, ellos eran tercos como una mula. En el versículo 34 dice, porque por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, de ellos a unos matasteis, ¿sí?, asesinos, y crucificasteis, a otros azotasteis en vuestras sinagogas y perseguiste de ciudad en ciudad. Era gente que mataba a los predicadores. ¿Cuántos profetas no murieron a manos de Israel? Hoy en día, ¿cuánta gente dice, no, yo que voy a invitar a ese pastor, yo que voy a invitar a ese señor o esa señora que predican? No, eso nos acaba, nos daña el negocio. No. Vea, mi amigo, querido televidente, cuando un siervo de Dios es legítimo, ese siervo no le importa denunciar el pecado. ¿Por qué? Porque lo ama. Y porque lo ama le dice la verdad, para que usted no se pierda. Le dice la verdad para que usted se corrija. Le dice la verdad para que usted piense y abandone ese camino torcido que lleva. Y porque no quiere que usted vaya a condenación. Le dice la verdad porque en su corazón hay un fuego que no puede ser quebrantado, y es el fuego
de la verdad del Evangelio de Cristo. Así que, mi amigo, Jesús, Él describe el carácter de los predicadores, de este tiempo y de los falsos maestros. Ahí en Mateo 23, en los versículos 5 dice así, vea. Antes hacen todas estas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El Señor les habla, porque ellos quieren ser líderes populares, reconocidos. Ya viene el reverendo, allá viene el ungido, como le llaman ahora, que son falsos. Allá viene el apóstol, allá viene la profeta de Dios. No es que no haya ministerio de profeta, sí hay don de profeta, pero ministerio de profeta estilo Isaías, Ezequiel, Daniel ya no lo hay. Entonces, mis amigos, tenemos que estudiar la palabra de Dios y el Señor hace esa denuncia. Ellos les habla el Señor, porque a ese tipo de siervos les encanta recibir honores, reconocimiento, que los inviten a almuerzos, que aquí está con nosotros el gran siervo de Dios, y esta cena es para reconocer su ministerio por todo lo que ha hecho. A cuántas cenas y cuántas condecoraciones le dieron al Cristo de la gloria. A él le dieron fue una cruz, látigo, puño, trompadas, escupitazos, odio, amargura, traición hubo contra él. ¿Por qué? Porque se paró y predicó el evangelio. Y todos esos predicadores populares, que son más populares que una estrella de Hollywood, oh, mi amigo, ¡ay sobre ellos! ¡Ay sobre ellos! Del versículo 6 de Mateo 23 dice así, vea. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en la sinagoga, tienen puestos reservados, y no les gusta llegar a tiempo, sino en la mitad del culto, especialmente cuando va a hacer la predica, que todo el mundo le pone de pie, ¡oh, llegó el siervo! Sí, la Biblia sí habla de honrar a sus pastores, pero no de lamer a sus pastores y tenerlos como dioses, porque eso los destruye a ellos. Y un pastor legítimo de Dios se abstiene y dice, a mí no me idolatren, a mí no me aplaudan, todas las glorias para Dios, y no acepta eso. Pero no, ya no quieren caminar ni por el suelo, les piden alfombra, les gustan los títulos, dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestro, PH, doctora en divinidad, en revelación, apóstol de apóstoles. Les gustan los títulos. Luego, lo que está pasando hoy en día en la iglesia es una radiografía, y eso Dios está hablando que trae juicio, porque cuando la Biblia dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Es que Dios va a traer juicio. ¡Ay de las iglesias! ¡Ay de los ministerios! ¡Ay de los líderes que les gusta todas estas cosas! No estoy atacando a nadie, estoy hablando lo que la palabra de Dios, y estoy haciendo una comparación con lo que está pasando hoy en día en todos los lugares del mundo donde la iglesia se ha prostituido. Ahora, Dios los acusa que le cierren la puerta a la salvación a las personas con su evangelio torcido. Eso es impresionante. Es gente que son líderes profesionales, expertos. Parecen espirituales, pero no lo son. Parecen piadosos, pero no lo son. Hablan, enseñan, predican y hablan de los líderes antiguos, que Josué, que Moisés, que Daniel, ¿sí? Pero hablan de ellos, pero no los imitan, no viven como ellos, llenos del fuego del Espíritu Santo, no viven como Ezequiel, no viven como Samuel, no viven como Moisés, viven como mundanos en perversión, no son fieles a Dios, y mucho menos van a ser fieles a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que ordena la Escritura a los creyentes? Que se cuiden de estos falsos pastores, de estos falsos líderes religiosos, que hay cosecha de ellos. Vea lo que dice en Mateo 7:15. Por eso usted debe leer la palabra de Dios. Mateo 7:15 dice así, vea, aquí le leo, vea. Guardaos de los falsos profetas, y hoy hay profetas por camionados, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Y en Mateo 24:11 dice la Escritura así, mire. Y muchos falsos profetas, predicadores, se levantarán y engañarán a muchos. Por eso es que me atrevo a decir, como dicen también otros predicadores, la mayoría de los cristianos de hoy en día van a ir al infierno, porque prefieren seguir esos ministerios que seguir la palabra de Dios.
No que es que me gusta, es que predica tan divino, es que es tan amoroso, es que me consiente, es que él me hace sentir, ¡oh, oh, oh! Mi amigo. Entonces usted tiene que salir de eso. Ahora en Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice la escritura aquí. Regálame unos segundos mientras encuentro a ti. Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice así, vea, ya lo encontré. Aquí dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, escucha esto atentamente, querido televidente, y cristiano si me está escuchando. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea que maldito. Entonces, ¿qué significa la palabra anatema? Significa que esa persona cae bajo la maldición de Dios, queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. ¿Le parece poquito? Todos los que siguen esos ministerios y líderes que falsean la palabra de Dios, no porque es que me gusta, es que me hace sentir bien, es que allá es espectacular. Mi amigo, usted no va a la iglesia a ver cultos espectaculares, usted va a rendirle culto y adoración a Dios en espíritu y en verdad. Así su iglesia sea de tierra y con tablas y con techo de zinc, que un calor y no tenga equipos de tecnología, ni grupos de alabanza, ni nada de eso. Lo importante es que usted adore y que en esa iglesia le prediquen el evangelio como es, ni le quiten, ni le pongan, ni tuerzan el evangelio, porque ¡ay! De esos predicadores, ¡ay! Entonces Dios le ordena a la gente que no respalde ese tipo de ministerios. Y allá al final de la Biblia, en segunda de Juan, capítulo 9, dice segunda de Juan 9:11, dice así, vea. Aquí ya lo encontré, vea. Dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, escuche bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno de vosotros viene y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Más claro no canta la palabra de Dios. Entonces, mi amigo, huya de esas iglesias donde hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas. Y en segunda de Juan 11:12 dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan denunciaba abiertamente la apostasía y el liderazgo falso en la iglesia, así como lo hizo Cristo en los 4 evangelios. El que quiera ver que oiga, y el que quiera permanecer en las iglesias apóstatas permanezca, que ya sabe que va para el infierno. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones, bendiciones.